esta segunda sesión, pero ya antepenúltima, ¿no? Del fin de semestre, justamente. Así que este tema también es importante, es un tema no solamente muy preguntado, sino de mucha utilidad clínica en hospitales y fuera del hospital. Así que es importante tener mucha atención. Creo que ya los que ya tienen conocimiento de cómo se llevan al menos las clases y los exámenes, creo que estando aquí y entendiendo el tema, se hace más sencillo responder preguntas para el examen. No solamente de terapéutica, sino a fin de año, ¿no? Que se viene un examen también ya de internado médico. Así que el tiempo no se recupera. El tiempo, a veces algunos dicen, no, lo dejo para el final, reviso los videos, nunca le revisan nada, ¿no? Entonces ahí están los resultados, ¿no? Guardaditos. Bien, vamos a hablar del manejo terapéutico de la insuficiencia renal aguda. Y he puesto allí también debajo lesión, injuria renal aguda. ¿Listo? Vamos a ir revisando algunas bibliografías que ya les voy comentando. A ver, primero hay que tener en cuenta algunas definiciones y he puesto a propósito justamente el tema de lesión o injuria renal aguda, debido a que la insuficiencia renal aguda en la actualidad es un término no muy práctico y no muy operativo, mejor dicho, no es operativo ni práctico, tanto de vista clínico como para la atención de pacientes y la terapéutica de forma oportuna, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Listo? La insuficiencia renal aguda, ya ustedes la conocen, esto es un concepto, una definición ya viene de muchos años, ¿no? Miren, lo pueden encontrar en varios textos, ¿no? De 1996, ¿no? En la revista de Kidney, Brenner Rectors, que hablaba de un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Con una rápida disminución de la filtración horas a semanas y la retención, por consecuente, de productos nitrogenados como la urea y la creatinina. ¿Listo? Eso creo que lo conoce, pero lamentablemente esta definición no es práctica, no es de utilidad, de aplicabilidad desde el punto de vista de terapéutica oportuna. Y vamos a ver por qué. ¿Listo? Hasta aquí ya lo conocen, no hay mayor cosa, pero hablando, y considero que debería, y con el tiempo la terminología, de repente algunos ya lo conocen, se va a utilizar cada vez más, sí, si no es que ya se utiliza, como lesión renal aguda o injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar esta terminología, esta definición, tomando el modelo cardiovascular, ¿no? De varias guías y sociedades de cardiología, en la que hay una anoxia y una injuria, ¿no? Del miocardio, una isquemia, una necrosis y puede llegar a un infarto. Y si actuamos rápidamente, se actúa y se da una terapéutica, un diagnóstico y una terapéutica oportuna, podemos llegar a detener esta evolución de la enfermedad, ¿no? Y poder recuperar, en ese caso, el músculo cardíaco. En este caso, lo hablamos de poder actuar oportunamente para poder recuperar la función renal a su estado basal o lo más cercano a ella. ¿Listo? Por lo tanto, hablamos de potencialidad de reversibilidad, de que podamos revertir la situación si podemos actuar rápidamente. Y es por eso que hago énfasis en la definición de lesión renal aguda o injuria renal aguda, en las siglas en inglés que ya lo conocen como ACI. ¿No? Hay una guía de ACI Network, ¿no? Que ya lleva bastantes años, en la que justamente toma como referencia esta definición, pues, y una clasificación como vamos a ver. Por lo tanto, si hablamos de un ACI, una lesión o injuria renal aguda, es muy similar en algunos aspectos. Se define justamente como la falla, ¿no? En la filtración renal y la función excretora en días a semanas, pero ya acá establece parámetros de tiempo que no se establecían un poco más preciso, ¿no? Por lo que en general se sabe que se espera que haya ocurrido a menos de 7 días. ¿Listo? Esto es un criterio, como vamos a ver, del tiempo de menos de 7 días, hasta 7 días, ¿no? Y su efecto justamente en la retención de productos nitrogenados y otros desechos que elimina el riñón con mayor concentración. Justamente va a haber aumento de la creatinina sérica y una disminución del volumen urinario. Entonces, hasta acá ya estoy hablando de dos parámetros que ya lo mencioné en la primera clase, de tener en cuenta. Muchas veces no tenemos a la mano una creatinina y hay que fijarnos en el volumen urinario, ¿no? Que puede ser medido en horas,
cada 6 horas, cada 12 horas, 24 horas. En una unidad de cuidados intensivos, la medición va a ser pues en horas o quizás menos, ¿no? Por eso hay la diuresis horaria o gasto urinario que se establece que es normal más de 0.5 mililitros kilo por hora, ¿no? En adultos. Entonces, pero hay eso de forma general. Para la función renal vamos a establecer algunos criterios. Por consecuencia, ¿qué va a suceder una vez que ha habido una falla en la filtración y en la función excretora? Con retención de productos nitrogenados va a haber una pérdida de la regulación de ¿qué? Del volumen extracelular, del equilibrio ácido-base y de los electrolitos. Va a haber un trastorno hidroelectrolítico que ya hemos revisado en su momento, ¿no? Esto lo pueden revisar y confirmar en su texto guía, que está Harrison, y no ha variado para en la última edición, que es la última. Y se toma estos criterios como para la definición de lesión renal o injuria renal aguda. Ahora bien, ustedes ya lo conocen esta clasificación, la clasificación de Rifle, ¿no? Y por otro lado la de Akin Network, ¿no? Akin, o simplemente Akin. Se reunieron en el año 2004 la sociedad o un grupo a nivel mundial o en gran parte del mundo de principales sociedades de médicos intensivistas y llegaron a un consenso. A este consenso de establecer 5 estadios. Como vemos allí, ustedes ya lo conocen. Algunos de esta clasificación ya tienen algunos años, pero la divide en riesgo, injuria, falla, pérdida de la función renal y un estado terminal de la función renal, ¿no? Y como vemos allí, habla en la disminución de la tasa de filtración y también se puede tomar el parámetro el aumento de la creatinina sérica, ¿no? Esto ya lo conocen. Habla de porcentaje en un estadio, por ejemplo, de riesgo, una disminución más del 25% o aumento de la creatinina 1.5 veces más del valor basal. ¿Qué significa? Hay que tener un valor basal, y eso lo estoy aclarando ahora para recordarlo más adelante, que hay que tener una referencia de valor basal, que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una lesión renal aguda. Por otro lado, la tasa de filtración para una injuria en esta clasificación habla de la disminución de la tasa de filtración más del 50% o aumento de la creatinina sérica por 2 veces el valor basal. De igual forma, la falla, más del 75% de disminución de la tasa de filtración o aumento por 3 veces el valor basal de la creatinina sérica. O que el paciente tenga una creatinina de 4 con aumento agudo de la creatinina de 0.5 miligramos por decilitro, ¿no? Esto es para la clasificación Rifle. También considera, como ya mencionamos, si no tenemos creatinina o no podemos estimar la tasa de filtración, tenemos el volumen urinario, gasto urinario, para 6 horas, para 12 horas. No hay una disminución que ya dijimos de 0.5, por debajo de 0.5, para 6 horas, riesgo, injuria para 12 horas, y igualmente para la falla. Pero, ¿qué sucede? Miren, pérdida de la función renal, estamos hablando de más de 4 semanas o un mes, hablando de persistencia de la alteración o pérdida de la función renal, y un estadio terminal que es más que nada 3 meses, ¿no? Lo que coincidiría de repente con una enfermedad renal crónica. Pero ¿qué sucede? Se reunieron ya no solamente médicos intensivistas en el año 2007 a nivel mundial de algunas sociedades, sino también médicos nefrólogos, que consideraban que hablar de estos estadios es esperar, darle mucha chance al tiempo y que pueda llegar a estos estadios para recién tratarlo. Consideraban no muy práctico y lo redujeron los 3 estadios a solamente 3, a lo que es aquí 1, 2 y 3. ¿Listo? Acá sí hay algunas variaciones. Quizás en cuanto al aumento de la creatinina, ¿no? del valor basal 0.5 a 2 veces el AQI1, o el incremento de 0.3 miligramos, más de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina. Se correlaciona muy parecido con la clasificación de Rifle, es muy similar, menos de 0.5 miligramos kilo hora para 6 horas. El AQI2, 2 a 3 veces el valor basal. Enfatizo esto porque es muy preguntado y hay que clasificar a nuestro paciente porque el tratamiento, la terapéutica es diferente, ¿no? Y menos de 0.5 mililitros kilo hora para más de 12 horas, y finalmente un AQI3 más de 3 veces el valor basal, o una creatinina de 4 con un aumento de 0.5 miligramos por decilitro, o que requiera terapia de reemplazo renal o terapia sustitutiva renal. Como ya vamos a ver, pues hablamos de hemodiálisis, diálisis peritoneal, algunos métodos de hiperfiltración, ¿no? Como ya vamos a ver.
De igual forma, es una caída del gasto urinario menor a 0.3 mililitros kilo hora para 24 horas o que el paciente esté en anuria para 12 horas. ¿Listo? Esto es la clasificación más práctica, más utilizada para hacking. Quizás no tiene estadios, ya un poquito más antiguita, pero es importante tenerla en cuenta. Si bien ya conocemos la de Rifle, la de Akin, en el año 2012, como sabemos, las guías más importantes a nivel mundial, ¿no? Los resultados globales para la mejora de los pacientes con enfermedad renal crónica, como Sociedad KDIGO, en el 2012 se llegaron a un consenso, que mezclaron un poco de ambas, ¿no? Para poder establecer una clasificación KDIGO estadio 1, 2 y 3, que es muy similar, que simplemente toma un poco de las dos, ¿no? Si se dan cuenta, en el estadio 1 es 1.5 a 1.9 veces el valor basal, o esto lo combina, o aumento de la creatina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Simplemente el estadio 2 de KDIGO 2 a 2.9 veces, y el estadio 3 mayor o igual a 3 veces el valor basal, o aquí dice una creatina mayor o igual a 4. ¿Listo? Acá no menciona con un aumento agudo de la creatinina. Y que también se puede considerar pacientes que tienen inicio ya de terapia sustitutiva renal o pacientes menores de 18 años que tienen un descenso de la filtración o la tasa de filtración glomerular estimada menos de 35 mililitros minuto por 1.73 metros de superficie corporal. ¿Listo? ¿Se correlacionan los otros valores en las diuresis, en el gasto urinario? Sí, es muy similar, es casi lo mismo. Quizás se enfatiza en el último estadio, anuria durante mayor igual a 12 horas y el paciente pues tiene un gasto muy bajo, lo consideramos un estadio 3. ¿Listo? Esto ya también lo presenté, lo estoy recalcando porque se tiene que cumplir la definición de injuria o lesión renal aguda, uno de los criterios que ya mencioné. Y se puede preguntar de una y mil varias maneras, ¿no? No solamente, como les dije, para 6 horas, sino para 24 horas, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3, esto para 48 horas, ¿no? Dentro de las 48 horas. O también se puede tomar que el aumento de la creatinina sérica 1.5 veces, ¿no? Del valor basal, pero esto dentro de los 7 días. O que el gasto urinario sea menor a 0.5 mililitros kilo hora para 6 horas. Así que puede haber preguntas que yo puedo preguntar cuál es la definición de acá en 12 horas, ¿no? En 24 horas, ¿no? Para ver el gasto urinario, ¿no? Y eso nos puede servir no necesariamente de forma no cerrada o concisa para estos 3 criterios, sino que podemos desprender otros criterios en base a estos, ¿no? Y lo otro que ya lo hemos visto en la clasificación alta. Ahora bien, hay algunas revisiones, algunos documentos publicados en Lancet, Nature, y que están incluidas en las guías KDIGO, KDOQI, entre otras, como vamos a ver, en la que ustedes ya conocen que no solamente la clasificación es hablar de una lesión renal aguda, sino una enfermedad renal aguda, ¿no? Y una enfermedad renal crónica. Hay que hacer la diferencia entre estas tres. Y hay otra que no encaja en ninguno de los criterios anteriores también. Y esto es en la evolución del tiempo. Se dice que una enfermedad renal aguda se puede presentar con una lesión renal aguda o sin ella. ¿Qué es más frecuente? Que se presente sin una lesión renal aguda, ¿no? Y eso estamos de acuerdo en varias revisiones y hay que tener en cuenta. Si hablamos de un AKI, hablamos de acuerdo a los criterios que hemos dicho, ¿no? 0.3 elevado mayor o igual a 0.3 para 48 horas o 1.5 veces el valor para menos de 7 días, ¿no? Que además puede tener no, acá no hay daño estructural en un AKI, ¿no? En la enfermedad renal crónica, que es menos de 3 meses, justamente entre 7 y menos de 3 meses, que hay una tasa de filtración glomerular menor a 60 o una disminución de la tasa de filtración de mayor o igual a 35% sobre el valor basal, ¿no? O un incremento de la creatinina sérica mayor al 50% del valor basal. Y aquí también se puede dar no dice o una elevación de marcadores de daño renal. Por ejemplo, ¿qué marcadores? La albuminuria, la hematuria. La albuminuria es un parámetro que mucho se utiliza, como sabemos, en pacientes diabéticos que tienen, además de una enfermedad renal crónica, una lesión o injuria renal aguda sobreagregada. ¿No? Esa terminología muchas veces que se utiliza, a veces como las insuficiencias respiratorias, ¿no? Crónica, reagudizada, no se utiliza, no es la más adecuada para hablar de enfermedad
de enfermedad renal aguda o lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces podemos tener además la piuria, ¿no? Que puede ser la más común entre estas que se menciona. En una enfermedad renal crónica, más de 3 meses, la tasa de filtración es menor a 60, o que haya también daño, elevación de marcadores de daño renal, como la albuminuria, que aquí netamente habla en la enfermedad renal crónica, porque sabemos que el mayor número de grupos de afectados, de pacientes, son diabéticos e hipertensos. Y entonces es la albuminuria la de mayor utilidad. ¿Listo? O de repente hablamos de una enfermedad que no es específica para ninguna y que reúne criterios que los dejo allí y que no tiene un marcador específico de daño renal. ¿Listo? Esto es en el 2017, pero definitivamente lo he tomado uno de los documentos originales, pero hay muchos más, ¿no? Y esto simplemente resume en el tiempo, ¿no? En el tiempo, 48 horas, y el criterio es de 0.3 miligramos por decilitro, o de 7, si es 1.5 veces el valor basal, y los 90 días para determinar si es una enfermedad renal aguda de una crónica. ¿Listo? Bien, la epidemiología. Lamentablemente en nuestro país, y eso hay que tener en cuenta, no se lleva adecuadamente un registro adecuado, ¿no? Se siguen haciendo en el Ministerio de Salud manualmente, ¿no? Y bueno, pues en el sistema de salud sí pues hay un sistema digitalizado. A pesar de sus limitaciones, bueno, pues se está haciendo, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas. Entonces, el AQI es una complicación que se da en un 5 a 7% de las hospitalizaciones en unidades de atención aguda, y se da sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, hasta un 30% y de repente mucho más en nuestra realidad. Esto lo hemos sacado de esa revisión, pero en nuestra realidad puede llegar hasta mucho más, 50%, ¿no? El AQI posee un riesgo mayor. Todo paciente que tenga, además de alguna patología, una enfermedad, una patología por la cual ingresaba al hospital y presenta una injuria renal aguda, su mortalidad se eleva dramáticamente, ¿no? Sobre todo en los que están hospitalizados en la UCI, ni hablar, ¿no? Se habla de que puede ser más del 50%, ¿no? Como les dije, es peor todavía de lanzar una moneda al aire y ver si el paciente sobrevive o no con una lesión renal aguda. Y él lleva el riesgo de aparición o agravación de una nefropatía crónica si tuviese un cuadro de fondo de una enfermedad renal crónica. Muchas veces estos pacientes, y esto por eso se habla de mucho, ya hablaremos de marcadores, biomarcadores, de que muchos de estos pacientes ya tienen una enfermedad renal crónica sin diagnóstico previamente, y que encima presentan una injuria renal aguda que aumenta la mortalidad, y en estos pacientes muchas veces tienen desenlaces fatales. Y no más si son pacientes diabéticos, si son pacientes hipertensos, ¿no? Y el desenlace aumenta la mortalidad y eleva las estadísticas, eleva los recursos, ¿no? A nivel, sobre todo en nuestro país. En las guías YETSI de salud, como ya saben, que también tomamos como referencia, la injuria renal aguda tiene una incidencia más o menos del 21% o 21.6% en adultos, y con una mortalidad que es aproximadamente al 24%. Eso es lo reportado. A pesar de las limitaciones que se tiene, se ha reportado esa estadística, y que se ha estimado de que 1 de cada 5 adultos en el mundo experimenta una injuria renal aguda en la atención hospitalaria, con una tendencia a aumentar en los últimos años. Sí, el diagnóstico ha aumentado, el registro ha aumentado con sistemas digitalizados, pero también se puede rescatar que la mortalidad ha disminuido debido al tratamiento muchas veces oportuno, ¿no? Y eso también se menciona en las guías YETSI. Bien, entonces si bien ha aumentado el diagnóstico más temprano, pues también ha aumentado el tratamiento oportuno. Y por lo tanto, las estadísticas indican de que también pues ha disminuido la mortalidad, ¿no? Sobre todo la mortalidad.
no, nada. A ver. No sé si a veces lo apagan directamente acá para que no tome tanto tiempo. Podría ser. Un ratito que prenda y va a aparecer el dominio. Ya está para poner otro. A ver. ¿No? Ya va. Eso. Bien. Entonces los invito de todas maneras a revisar las guías IETSI, que son del 2022, es las últimas. Y en cuanto a la fisiopatología de la lesión renal aguda, como sabemos, el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros, ¿verdad? De esos 5 litros para el sistema renal, para el flujo renal, sanguíneo renal, aproximadamente es un 23%, que equivale más o menos a 1150, 1100 a 1200 mililitros por minuto, ¿no? Esto del flujo sanguíneo renal. De aquí se van a filtrar, no va a haber una filtración glomerular, hablando por 125 mililitros por minuto o 180 litros por día de agua, ¿no? En general. Y para finalmente reabsorberse en un gran porcentaje, 99.25% de agua, para finalmente producir una orina de 1.35 litros de orina al día. Por lo tanto, en estas, donde vamos a tener los problemas o las fallas o la etiología de la patología de la lesión renal aguda, la etiología pueden ser causas prerrenales, como ya la conocemos, ¿no? Se mantiene esta clasificación y creo que es todavía de utilidad, a pesar que hay algunos documentos que ya no lo quieren clasificar como tal, sino por patologías, que de repente puede ser también algo importante, pero aquí las agrupa, ¿no? Causas intrínsecas o renales o parenquimatosas y finalmente causas postrenales. De estas, ¿cuál es más fácil de identificar y diagnosticar? Las prerrenales y las postrenales. Quizás toma un poco más de exámenes o poder llegar a un diagnóstico de repente certero, las patologías intrínsecas, y quizás si no encajan en estas, pues se puede demorar un poco en el diagnóstico, encontrar de repente algunas patologías de más difícil diagnóstico en el que podemos llegar a hacer una biopsia renal, como ya vamos a ver. Bien, como les dije, en la enfermedad renal aguda, que se puede presentar con o sin lesión renal aguda, en este caso podemos tener un AKI, ¿no? Una lesión renal aguda dentro de una enfermedad renal aguda, ¿no? Por los periodos de tiempo que ya hemos establecido. En el caso, hay dos formas de ver esto en cuanto a la prevalencia de la patología, de la etiología, dentro y fuera del hospital. Este es un promedio que ustedes van a encontrar en diferentes revisiones, que es un promedio, porque fuera del hospital, la causa más importante, sí, es la prerrenal, pero largamente es más del 70%. Pero hablando de promedios, pues entre hospitalario y fuera del hospital, hablamos de un 55% como causa prerrenal. De igual forma, si estuviéramos hablando solamente fuera del hospital, la renal 20 y una postrenal 10, ¿no? Promediando con las intrahospitalarias, la renal viene a ser un 40% y una postrenal un 5%. De estas tenemos las causas renales o intrínsecas. ¿Cuál es la de mayor prevalencia? La necrosis tubular aguda. Pero hay que entender que la necrosis tubular aguda no es una entidad o una patología aislada. Como sabemos, el tiempo tiene que ver mucho. Siempre, y se acordarán ahorita en las fases clínicas, hay una evolución de la enfermedad y una progresión de la enfermedad si no se actúa rápidamente. Y ahorita lo voy a mencionar. Necrosis tubular aguda, 85%. En segundo lugar, pues pueden estar las glomerulonefritis agudas, 10%, y la nefritis intersticial, un nada despreciable 5%. Pero de las necrosis tubulares agudas, podemos tener, de acuerdo a la causa, causas isquémicas o causas tóxicas. La causa isquémica 50% y una causa tóxica 35%. Siempre que hay una exposición a una injuria, a una noxa, ¿no? Va a haber una disminución del filtrado, ¿no? Se va a manifestar con una disminución de la perfusión renal, y por lo tanto eso puede llevar a una isquemia, ¿no? Y eso, si pasa el tiempo, puede llegar a una necrosis tubular aguda, y eso en el tiempo va a ir avanzando probablemente pues a una enfermedad renal aguda, ¿no? O que puede llegar a ser crónica.
¿Listo? Esto es en el tiempo como vamos a ver ahora. ¿Listo? La frecuencia, a pesar que diferentes guías han tomado esto debido a que no hay bibliografías actualizadas o el registro para determinar cuáles son las causas en hospitalización de lesión renal aguda, en primer lugar, en el hospital es la necrosis tubular aguda. No estoy hablando de cifras totales ni globales, sino en el hospital nada más es la necrosis tubular aguda. Pacientes que se ha presentado una lesión renal aguda están hospitalizados. ¿Listo? No por el que viene el paciente, sino dentro del hospital. En segundo lugar, pues tenemos una injuria prerrenal, ¿no? 21%, una enfermedad renal crónica que se le ha agregado una lesión renal aguda, un 13%, una uropatía obstructiva, que ya es una injuria postrenal, un 10%, glomerulonefritis, vasculitis 4%, nefritis intersticial 4% y una causa trombólica de 1% que también es importante tener en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, esto les mostré, si bien hay algunos términos que han variado, sigue vigente porque trata de resumir las diferentes etiologías. Y como les dije en las etiologías prerrenal, intrínseca y postrenal, la primera causa, la más importante de la causa prerrenal de la etiología es la pérdida de volumen. La hipovolemia, ya sea por deshidratación, ya sea por náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Que es justamente la causa principal. Pérdidas gastrointestinales, tercer espacio, quemaduras, pérdidas urinarias, diuresis osmóticas, diuréticos, enfermedad de Addison, problemas cardiovasculares con un bajo gasto cardíaco, también es importante tener en cuenta. La primera causa, síndrome coronario agudo, de isquemia de miocardio, ¿no? Que puede llegar a un infarto de miocardio. Entre ellas puede haber miocarditis, valvulopatías, taponamientos, derrames severos, síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, que ya ha cambiado, ¿no? El tipo 1 es que está asociado a una lesión renal aguda y el tipo 2 que no lo está. ¿Listo? Eso ha variado también en terminología. La disminución de las resistencias periféricas y alteración de la hemodinámica renal. Sepsis. La sepsis tiene una etiología prerrenal y una etiología intrínseca o renal. Desde el punto de vista de la signo de hipoperfusión con vasodilatación periférica, disminución de las resistencias periféricas, estamos hablando de una sepsis en este estado, ¿no? Que probablemente requiera vasopresores para mantener una presión arterial media adecuada, ¿no? Y es una causa aquí importante, y eso hay que saberlo reconocer. Muy diferente a una causa importante de la lesión renal de tipo intrínseca, que prácticamente es la más importante, la de causa isquémica, primero, y la otra es la sepsis. No, pero la sepsis ya no es por disminución de la resistencia vascular periférica, ya ha avanzado en un estado, como dije, ¿no? De hipoperfusión, después de una exposición a una enoxa, pasa a una hipoperfusión, una isquemia, una necrosis, y es ahí en el estado donde estamos, una necrosis tubular aguda. ¿Y dónde se da esta necrosis? Como dije, este daño se va a dar o en los túbulos contorneados proximales, que también se puede afectar en el intersticio renal, o en el glomérulo o en la parte vascular, ¿no? Y dependiendo lo que afecte este daño renal en la evolución del tiempo, vamos a tener las diferentes manifestaciones y diferentes causas específicas. Por ejemplo, si tenemos una necrosis tubular aguda, ya lo ha juntado en sí, en este caso la referencia bibliográfica toma túbulo intersticial, ambas partes, ¿no? En este caso de la nefrona, va a considerar tóxicos exógenos. Básicamente estamos hablando de medicamentos y contrastes. ¿Listo? Eso ya lo sabemos como tóxicos endógenos. Contrastes que usan el yodo, ¿no? Pero también el gadolinio, que se utiliza como contraste en las resonancias magnéticas, pues también es importante considerar, pero es menos frecuente esta necrosis tubular aguda. Antibióticos, como ya mencionamos, aminoglucósidos, antivirales, ¿no? Inhibidores de la calcineurina, ciclosporina, tacrolimus, antineoplásicos, ¿no? Antineoplásicos como por ejemplo ifosfamida, cisplatino, sales de litio. Acá lo pone el triple whammy, que es el triple golpe de combinación de AINES, combinarlo con diuréticos y inhibidores o bloqueantes del sistema renina-angiotensina, ¿no? Inhibidores inhibidores de la ECA, por ejemplo, ¿no? Bifosfonatos, por ejemplo, ácido solentrónico, que se utiliza para hipercalcemias malignas, ¿no? Por ejemplo, tenemos intoxicaciones por setas tóxicas. Tenemos tóxicos endógenos, además. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, pigmentos, la mioglobina, la CPK, creatinfosfoquinasa también, ¿no? Cuadros, por ejemplo, de rhabdomiólisis, ¿no? Síndromes de aplastamiento, pacientes que han sufrido accidentes, no pueden tener una lesión, una necrosis tubular aguda, justamente por un mecanismo de taponamiento a nivel renal. Tenemos también síndrome de lisis tumoral, ¿no? También pues, elevación de los fosfatos, uratos, ¿no? Acidosis y oxidantes. Tenemos también la hipercalcemia, que hemos dicho, aumento de la paratormona, sarcoidosis, las inmovilizaciones, y en un tema aparte hay que considerar la nefritis intersticial inmunomediada o inmunoalérgica. Esta es una patología que tiene ciertos criterios, como ustedes ya de repente conocerán. El paciente muchas veces tiene una exposición ¿a qué? A medicamentos sobre todo, ¿no? ¿Qué medicamentos? ¿No? Antibióticos, que pueden ser betalastámicos y quinolonas, quizás con una prevalencia para las quinolonas y los AINES. ¿Qué va a presentar el paciente? Va a presentar una necrosis tubular, en este caso intersticial, una nefritis intersticial, perdón, hay un daño intersticial en la que el paciente va a presentar además otros síntomas o signos sistémicos. Un rash, ¿no? Un rash eritematoso en piel, puede tener además eosinofilia, ¿no? Puede tener alteraciones de una hematuria, ¿no? Puede tener otras, y es importante saberlo reconocer. Puede manifestarse como uveitis o no, ¿no? Si está afectado el glomérulo, esta es una consecuencia, no estamos hablando de una patología como tal, sino una consecuencia de una exposición a una noxa en la que me va a dar diferentes tipos de glomerulopatías. Por ejemplo, glomerulonefritis postinfecciosa, por ejemplo, la endocarditis, las postestreptocócicas. Podemos tener extracapilares, ¿no? Por ejemplo, los que son antimembrana basal o antimembrana alveolo capilar, ¿no? Con o sin hemorragia pulmonar, lo que se conoce como el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Podemos tener glomerulonefritis extracapilar de tipo pausoinmune, las vasculitis, por ejemplo, ¿no? También están, las vasculitis son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3, 4. ¿Quedó en el olvido? Grupo, reacciones de tipo 3, ¿no? Tipo 3. En las cuales estamos, ¿cuáles tenemos aquí? No se acordarán, ya no deberíamos llamarle Wegener, ¿no? Ya lo hemos dicho y en su momento lo recalcaremos, ¿no? Este médico alemán nazi que estuvo parte en este ejército genocida en aquellos años y que no tiene el honor de llevar el nombre, y es más, ya no se deben considerar epónimos, y se los digo, no de epónimos. Decir Wegener es que no estamos informados de la historia, ¿no? Al igual que Jacob Chark y Leto Strauss, ¿no? Que también, bueno, son americanos, y en fin, también estuvieron para lo que es la enfermedad de Charles Strauss, ¿no? Ya no deberíamos utilizar justamente epónimos para lo que es, en este caso, las vasculitis de pequeño vaso, ¿no? También podemos tener otras enfermedades de Berger, ¿no? Síndrome nefróticos, también, ¿listo? En la parte vascular de la nefrota, si se afectara, pues tenemos el síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, que es una vasculitis también, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica, la hipertensión maligna, el síndrome de HELLP, enfermedades ateroembólicas, las vasculitis ya no de pequeño, sino de mediano y de gran calibre, como la enfermedad de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la disección de aorta, tenemos aquí la afectación vascular, enfermedades del colágeno, ya no esclerodermia, ¿no? Ya no se llama esclerodermia, se llama esclerosis sistémica, ya sea focalizada, localizada o difusa, ¿listo? Como enfermedad del tejido conectivo. Y tenemos el lupus, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, cuando se afecta la parte vascular. Y otra patología, la postrenal, que es de fácil, bueno, hasta cierto punto es de mayor facilidad para el diagnóstico, porque, por ejemplo, tenemos cuando hay una afectación unilateral renal de tipo postrenal, la causa principal es la litiasis renal, en que los cálculos más frecuentes son de qué composición? Mixta. Oxalato de calcio. En segundo lugar, ácido úrico. Tercer lugar, estrubita, ¿no? Los cálculos coraliformes, ¿no? Con Proteus mirabilis, etcétera, ¿no? En fin, y tenemos la que es más predominantemente unilateral, pero si es bilateral con afectación de los dos riñones, pues estamos hablando de una causa obstructiva, por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata. Ya no se debería, si no tenemos la evidencia para llamar hiperplasia,
diremos que es un crecimiento prostático, porque el crecimiento prostático puede ser que sea solamente de forma hiperplásica o si no una neoplasia. Entonces, si no tenemos la suficiente, mejor decir un crecimiento hasta tener de repente un marcador como el antígeno prostático específico. Si está muy elevado, pues tendremos la sospecha. No es solamente un marcador de referencia como todos los marcadores tumorales, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, si no tengo una biopsia, pues que me pueda, pues de repente, identificar una neoplasia de próstata, ¿no? Tenemos también neoplasias de vejiga, ¿no? La fibrosis retroperitoneal, también que entra aquí a tallar, que a veces el diagnóstico no es tan claro, ¿no? Y bueno, puede haber litiasis bilateral, ¿no? Puede haber en algunos casos. Ya esto hemos mencionado, los antibióticos, los más frecuentes, antivirales, antimicóticos, analgésicos, los AINES, los quimioterápicos y otros agentes como el litio, los anticonvulsivantes, ¿no? Pero ya hemos hablado de esto, cuáles son los principales, y estamos recalcándolo para que no podamos caer nuevamente en algunas preguntas. Bien, ¿cuál es la problemática? Ya lo mencioné al inicio. No tenemos a veces una creatinina basal. ¿Qué hacemos? Las guías recomiendan, si no tengo una creatinina basal, porque muchas veces el paciente llega ya con una creatinina elevada y la tengo que comparar, evidentemente, con una basal, ¿no? Ya sea dentro de las 48 horas previas o dentro de los 7 días previos, dependiendo si es 0.3 o es 1.5 veces, ¿verdad? Entonces, si no lo tengo, se recomienda utilizar el valor epidemiológico de referencia del laboratorio, que muchas veces es 1, ¿no? Pero en miligramos por decilitro. Entonces, si se eleva 1.5 veces, pues tendremos un 2.5, si se eleva a 3, ¿no? Y así. Y es así como tomar el valor, porque muchas veces no lo vamos a tener o el paciente es nuevo en la institución a la que va a tener una atención médica. Asumir un valor teórico previsto es lo que les mencionaba, o epidemiológico, y despejando la fórmula acá. Se utilizan las fórmulas, como por ejemplo las que generaban mayor precisión, como la CKD-EPI, MDR de 4 o 6 variables. No, porque evidentemente esas fórmulas son para un paciente con una enfermedad renal no dinámica, ¿no? Y en que las fórmulas sí van a funcionar. En cambio, aquí es un proceso dinámico, de evolutivo, de enfermedad, de progresión. No me van a servir las fórmulas, entonces cometeríamos un error utilizando las fórmulas para clasificar mi estadiaje de una lesión renal aguda. ¿Listo? Hay que considerar antecedentes, factores de riesgo, por ejemplo, si el paciente es diabético y ya probablemente tuvo una enfermedad renal crónica, y que ahí estos pacientes justamente son los más prevalentes que van a presentar justamente lesiones o injurias renales agudas. ¿Listo? Ahora bien, esto es muy importante, porque muchas veces dirá, pues esto es un cuadro importante porque hablamos de las fases clínicas de la lesión renal aguda. Está dividido en este caso en el tiempo, por días, ¿no? Como vemos ahí, 0 desde el momento de la exposición a 9, 10 días, ¿no? Y por el otro lado, el porcentaje, la tasa de filtración glomerular. Si tenemos un tiempo 0 de exposición a una noxa, puede ser un antibiótico, una sustancia de contraste, va a haber una etapa, como dijimos, o de repente pues el paciente está deshidratado, con diarreas. En este caso puede ser que la causa sea por falta de volumen. Vamos a tener una etapa prerrenal. ¿Listo? En esta etapa prerrenal, pues el paciente se van a activar los mecanismos compensatorios, ¿no? Y si no actuamos, no reponemos el volumen, o si el paciente está deshidratado y encima le forzamos la diuresis porque no orina, porque está oligoanúrico, esto hay que considerar que el paciente puede estar muchas veces, dependiendo del paciente, debutar con oliguria, o puede ser que el paciente no debute con oliguria, con una diuresis adecuadamente, aparentemente adecuada. Entonces puede suceder, que en el transcurso, en la evolución, esté con una diuresis con valores de rango normal y que luego presente una oliguria. Así que no necesariamente vamos a tener una u otra, dependiendo del paciente, ¿no? En este caso, en la prerrenal, si ya tenemos un tiempo 0 y se van a activar mecanismos compensatorios, va a haber disminución del ATP. ¿Y qué va a llevar todo esto? A una lesión de las células, tanto del endotelio, ¿no?, tubular, como del epitelio tubular. Va a haber justamente donde se da el daño renal, es allí, con disminución de ATP, ¿no? Asimismo va a haber también migración celular con liberación de interleuquinas, ¿no? Interleuquinas 18, 6, ¿no? Factor de necrosis tumoral, puede también haber
elevación o liberación de factor nuclear kappa beta, ¿no? Que ya ustedes lo conocen. Y todo ello va a generar el daño que va a generar una isquemia, además de la hipoperfusión que se da en la etapa prerrenal, pasa a una isquemia. Y si ese daño no hay una respuesta adecuada, no hay una compensación adecuada ni un tratamiento oportuno, va a llegar a una necrosis, ¿no? Ya en esta parte, con liberación de una cascada inflamatoria en la iniciación, como dice allí, va a haber un gran componente inflamatorio y va a haber ya no solamente isquemia, si ya estamos pasando a un estado de necrosis. ¿Cuál? La necrosis tubular aguda. Si esto se mantiene en el tiempo, van a migrar más células, ¿no? Va a haber apoptosis, migración de leucocitos, neutrófilos, va a generar más daño, ¿no? Va a haber la alteración de la coagulación. ¿Y qué va a generar? Además de un daño a nivel microvascular, va a haber obstrucción de los túbulos contorneados, sobre todo los proximales. Al haber una obstrucción, va a haber una salida del líquido, ¿no? inflamatorio al intersticio. Y ahí se va a comprometer el intersticio y finalmente vamos a pasar a una etapa de mantenimiento, ya con necrosis, en la que justamente ya les mencionaba, ya va a haber migración de otras células, reparación, ¿no? Y aquí muchas veces vamos a tener el estado o ver la alteración renal de acuerdo a todo lo que ha sucedido previamente, ¿no? Si no ha habido una terapéutica oportuna, pues vamos a tener de repente un gran descenso de la función renal en este estadio de mantenimiento. Y llegando a un estadio de 9 a 10 días de reparación, ¿no? Que muchas veces ya hay cicatrización con fibroblastos, con un proceso pues, de daño renal que muchas veces si no se actuó previamente es irreversible. Entonces por eso decíamos que la terminología y en cuanto a la definición tiene que ser de potencialidad reversible. ¿Listo? Porque si no estaríamos avanzando en las fases clínicas de la lesión renal aguda que muchas veces puede continuar y hacerse llegar a la cronicidad. Bien, las causas prerrenales. Esto lo voy a hacer un resumen después, pero ya sabemos que las causas, la más frecuente es la prerrenal, ya hemos dicho en el promedio, tanto intra como extrahospitalario, ¿no? Mecanismos compensatorios que ya hemos mencionado, y en la que se pueden utilizar algunos exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares? Ya voy mencionando aquí. El sodio urinario, la fracción de excreción de sodio, ¿no? Sabemos que en una etapa de prerrenal el paciente va a tratar de, ¿no? va a activar sus mecanismos compensatorios y ¿qué va a retener? Sodio y agua. Por lo tanto, sobre todo más agua que sodio, y por lo tanto el sodio en orina va a estar bajo, menos de 10 miliequivalentes por litro. Evidentemente la fracción de excreción de sodio va a estar también bajo, menos del 1%. Y por lo tanto la orina va a estar muy concentrada, por eso la osmolaridad urinaria va a estar más de 500 miliosmoles por kilo. La relación urea-creatinina que vamos a ver ahorita para comparar, más de 40, y cilindros hialinos, ¿no? Hay algunos ejemplos que ya los hemos mencionado, ¿no? En el cuadro más grande, allí lo tienen, simplemente los más frecuentes. Las causas renales. Las causas renales ya hemos dicho que es la necrosis tubular aguda, la segunda causa más frecuente. ¿Listo? Daño de los glomérulos, vascular, donde afecte, túbulos, intersticio. Aquí por el contrario, en la evolución de las fases clínicas se pierde el control. Ya como dijimos, probablemente estamos ante una necrosis tubular aguda y empieza a filtrarse agua y sodio. Todo lo contrario a lo que sucedía en la prerrenal, por lo tanto acá el FeNA más bien va a estar más de 1%. ¿Sí? Podemos tener hematitis dismórficos, hemáticos, podemos perder proteínas, proteinuria, albuminuria, puede darse una glomerulonefritis, ¿no? También cilindros granulosos, piuria, y tenemos allí los ejemplos que ya hemos mencionado. ¿Listo? Bien, esta es una fórmula que es justamente la simplificada, la fracción excretada de sodio que tienen que memorizar, siempre les digo que tienen que memorizárselo. No memorizamos nada aquí, ¿no? No vamos a memorizar porque esto no tendría por qué nosotros memorizar esta formulita de depuración de sodio y la depuración de la creatinina para la fórmula simplificada. Ni tampoco la otra que usa otras variables de la medición de sodio urinario y plasmático entre justamente la creatinina urinaria y plasmática. ¿Ya? Esto para establecer, solamente queremos llegar a la conclusión de cómo lo obtenemos el valor de FeNA.
¿no? O la fracción de excreción de sodio. ¿Listo? Ahora bien, causas postrenales. Es de alguna forma algo fácil en el diagnóstico. Porque si se darán cuenta, pues hay una clínica, hay que establecer la edad muchas veces, ¿no? Pacientes que de repente son adultos mayores, que tienen dificultad para orinar, que ya tienen a veces el antecedente de dificultad para orinar, se mojan los zapatos, se levantan muchas veces en la noche, tienen histuria. Entonces es más fácil llegar al diagnóstico, ¿no? Haciendo algunos exámenes. Una ecografía, por ejemplo, prostática, o si es un cálculo renal, ¿no? Aumento de la hiperecogenicidad, ¿no? Para ver los cálculos. Si son, por ejemplo, de oxalato de calcio, podemos tomar una uroten, ¿sí? Una uroten, una tomografía con o sin contraste. Sin contraste, porque no voy a hacer que tengo una lesión renal aguda y con el contraste fue mi paciente, ¿no? Y podemos encontrar en un examen de orina unos cristales, como ya vamos a ver. Ejemplos, ya los he puesto: neoplasias, el crecimiento prostático, la fibrosis retroperitoneal, ¿no? Accidentes quirúrgicos también. Bien, para el tamizaje, para saber y guiar nuestro diagnóstico, ya les dije la edad, si es un adulto frágil, un huésped frágil, ¿no? Con comorbilidades, diabético, hipertenso, adulto mayor que tiene una histuria, que no duerme bien, que se moja los zapatos, ¿no? Que usa insulina, o que de repente no lo usa, a veces cuando se acuerda, pérdida de memoria. Pues todo esto es importante para establecer el cuadro clínico. Una historia clínica de injuria renal, como dije, muchos de estos pacientes ya son crónicos y que debutan con una lesión renal aguda. Las funciones vitales es importante, sobre todo ¿cuál? En pacientes con sepsis y shock séptico. Estos pacientes evidentemente pueden estar en shock séptico y tienen una lesión renal de tipo prerrenal, o que también puede ser intrínseca, ¿sí? Entonces es importante los signos vitales, el estado de hidratación, ¿no? Para determinarlo. Un paciente con diarrea está deshidratado, está seco. La disminución del flujo urinario, hay que preguntar siempre, ustedes que están en sus puestos de salud, ¿no? Y de repente les va a decir el paciente: no estoy orinando, orino muy poquito, y es un paciente adulto mayor, ¿no? O de repente estuvo tomando medicamentos para su artrosis y peor aún, ya no orina y viene hinchado de las piernas. ¿Qué van a hacer allí? ¿Listo? Y si por ahí además lo traen pues desorientado, edematizado y no orina, o de repente ya viene con una sonda puesta, ¿no? Una sonda vesical, que eso puede ayudar momentáneamente, temporalmente el problema. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones asociadas? Y eso que quede claro. Hay que valorar la hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes están deshidratados. Y en las bibliografías muchas veces se propone hacer para el diagnóstico y para ver, no solamente el diagnóstico, sino el pronóstico, la prueba de estrés de furosemida, ¿no? 1 miligramo por kilo o 1.5 miligramos por kilo si estuvo usando previamente diuréticos. ¿Para qué? Porque si el paciente no orina en las próximas 2 horas, orina menos de 200 mililitros, pues evidentemente este paciente va a pasar de un AQI 1 probablemente a un AQI 3 y probablemente se llegue a la cronicidad si no se actúa. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto del test. ¿Por qué? Porque la furosemida solamente se debería utilizar si el paciente tiene los diuréticos de ASA, si tienen sobrecarga hídrica. Si el paciente está deshidratado, seco, y encima le vamos a dar un diurético, pues vamos a agravar su problema, ¿no? Vamos a generar sistema isquémico, definitivamente vamos a una necrosis y vamos a complicar el problema, ¿sí? Entonces el paciente, si en algún caso quiero darle un test para ver el pronóstico de si orina, ¿no? Los 200 mililitros o más, pues debo previamente hidratar a mi paciente, ¿sí? La osmolaridad, ya hemos dicho, aumento de la urea, y hay también, bueno, una deshidratación celular. Los electrolitos, el trastorno hidroelectrolítico, ¿qué se va a presentar con más frecuencia? Si la causa es prerrenal, la más frecuente, y donde la retención es de sodio y sobre todo agua, y va a generar una hiponatremia con dilución del sodio, la causa más frecuente es hiponatremia, ¿no? Como trastorno hidroelectrolítico más frecuente. ¿Puede darse también hipernatremia? Sí. Hipercalemia. Eso también ya sabemos que los pacientes renales son los pacientes que más hipercalemia tienen, que pueden generar, pues, sobre todo hipercalemias severas, menos de 2.5 del potasio para abajo, y taquiarritmias que pueden ser mortales, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, por eso es importante
manejar a estos pacientes, y ya estoy hablando de complicaciones de pacientes renales. El estado ácido-base. Ya hemos hablado también en su momento de que son pacientes que muchas veces presentan acidosis metabólica anion gap elevado. La reabsorción del bicarbonato va a disminuir, así como la excreción de ácidos. ¿Listo? Eso ya también lo hemos discutido. Bien. Ahora sí, para el diagnóstico, la valoración diagnóstica. Yo puedo tener, ya hemos dicho, una creatinina. Y si la tengo, bien. Puedo tener también el volumen urinario. Pero también puedo tener un sedimento de orina, que puede estar con una ecografía normal o con alteraciones escasas, con leucocitos, en orinos, cilindros y alinos escasos, o con una variedad de presentaciones que me va a guiar en el diagnóstico. Y ahorita vamos a hacer un consolidado. Por ejemplo, puedo tener cilindros eritrocitarios en glomerulonefritis, en vasculitis. Puedo tener igual leucocitos y cilindros de leucocitos, leucocitarios en una nefritis intersticial. Y puedo tener granulosos, cilindros granulosos, ¿no? En la necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, vasculitis. Y así puedo tener diferentes que me pueden guiar en el diagnóstico. Ahora bien, ¿es importante el volumen? Sí, es el volumen. Es importante también. Porque en promedio, una persona, que va a depender un poco de la cantidad de líquido que se consuma, puede estar en un rango de 600 a 2000 mililitros, ¿no? Por día, en la que oliguria ya sabemos que es menos de 500 mililitros en 24 horas. Y eso lo puedo establecer por hora o por 6 horas. O por ejemplo puedo tener anuria, ¿no? Entre 50 y 100 mililitros en 24 horas. O puedo tener poliuria en algunas patologías más de 2000 mililitros, por ejemplo en diabetes mellitus, en diabetes insípida, ¿no? Diabetes insípida con hipernatremia además, ¿no? Esto va a depender muchas veces también de la ingesta de agua, ¿no? O que si ha usado soluciones parenterales, ¿no? Salinas o glucosadas. O también el consumo de alcohol. Ahora bien, el examen físico del examen de orina también es importante. Ustedes habrán escuchado, al evaluar un examen de orina, la osmolaridad, ¿no? Ya hemos aclarado que es más preciso hablar de osmolalidad, ¿no? En relación a la gravedad específica o densidad. Porque muchas veces en el examen de orina les van a dar estos valores. Les van a dar la densidad o gravedad específica o la osmolalidad. ¿Cuál es más preciso? La osmolalidad. ¿Listo? ¿Por qué es más preciso? Porque la osmolaridad en orina tiene un gran rango que hay que establecer entre 50 y 1200 miliosmoles por kilo. La densidad me va a dar un valor que puede ser 1.016 a 1.022 y si es más alto de este valor es una orina densa. Y si es una orina densa ya tengo una idea de que es una que puede tener una lesión de tipo prerrenal, ¿no? Porque está la orina más concentrada. ¿Listo? Ya sabemos que esto también para recordar que la osmolaridad plasmática, que va de 288 o 290 hasta 295, 300, ¿no? Tiene un rango muy pequeño, a diferencia de la osmolaridad urinaria. Y donde se activa la SET. La SET se activa cuando la osmolaridad aproximadamente está en 287, 288 miliosmoles, ¿no? ¿Y dónde se libera en qué momento se libera la hormona antidiurética o vasopresina? Cuando evidentemente la osmolaridad plasmática empieza a estar en 280, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta la osmolalidad urinaria con fines prácticos. Ya hemos conversado en las clases prácticas, se utiliza indistintamente, pero es más precisamente hablar de osmolalidad. Acá también la gravedad específica muchas veces genera márgenes de error, sobre todo en el procesamiento, como ya ustedes se podrán dar cuenta. Ahora bien, muchas veces se preguntan en las visitas cuándo el paciente pierde más proteínas de lo normal en orina. ¿Cuándo? Y muchas veces no lo sabemos decir, nos dicen 200, 500. Las diferentes sociedades, las guías Kadoki, NICE, SAIN, guías británicas, establecen que en orina de 24 horas, cuando se pierde más de 150 miligramos por día, estamos hablando de que hay una proteinuria elevada, ¿no? Más de 250, ¿no? En otras hay otros valores que de repente no se utilizan mucho en orinas aleatorias,
orinas temporizadas, pero la que más se utiliza es, y en niños más de 100, es la de en adultos más de 150. Y ese valor hay que recordarlo, ¿ah? Porque muchas veces se pregunta y no sabemos si el paciente está perdiendo más proteínas en orina que de lo normal. ¿Listo? Y ahí están las referencias. Paciente diabético con lesión renal aguda o enfermedad renal aguda más lesión renal aguda, pues tenemos enfermedad renal crónica más una lesión renal aguda, tenemos un marcador de daño precoz. ¿Cuál es? La microalbuminuria. La microalbuminuria, ¿cuándo es normal la pérdida de albúmina en orina? Menos de 30 miligramos en 24 horas. Microalbuminuria, 30 a 300. Y macroalbuminuria, más de 300. Es un marcador precoz de daño de disfunción endotelial. Ahora bien, ¿el sedimento me puede guiar? Sí. ¿En complemento con la clínica y otros exámenes? Sí. Los leucocitos, ¿a partir de cuándo se considera que está alterado, está elevado? ¿No? Leucocitos más de 2. Leucocitos 2, más de 2. O, como dijimos, hematuria. ¿Cuándo hablamos de hematuria? Más de ¿cuántos hematíes? Más de 3, más de hematríes, ¿no? Para que se acuerden, porque muchas veces también se pregunta, ¿cuál será? Pues 5, 6, ¿no? Y eso se ha establecido, ¿no? Macrohematuria más de 100. Ahora bien, en el examen de orina hay que verificar si hay cilindros, porque de acuerdo a los cilindros también puedo guiar mi diagnóstico. Por ejemplo, si hay cilindros hialinos, no todos van a provenir de la proteína de trans-fosfato. No todos van a prevenir porque esta proteína va a dar la forma del túbulo, ¿no? Y va a tener esa forma, pero no necesariamente siempre va a ser de esa forma de los cilindros, sino que pueden variar, ¿no? Por ejemplo, en oliguria puede haber un fracaso renal agudo y va a haber cilindros hialinos. Los granulosos se dan sobre todo en necrosis tubular aguda. En los hemáticos, síndrome nefrítico, ¿no? Junto con la hipertensión, la hematuria. Leucocitarios, pielonefritis crónica, pielonefritis agudas también, eso ya hemos hablado en su momento. Eosinófilos, nefritis por hipersensibilidad. Cilindros serios, pero muchas veces preguntaban en los exámenes, las nefropatías intersticiales, ¿no? Los cilindros grasos, síndrome nefrótico y los sedimentos telescopados, que tienen diferentes tipos de cilindros, sobre todo en las nefropatías lúpicas, ¿no? Pueden tener cilindros hialinos, granulosos, serios. ¿Listo? Ahora bien, estos exámenes auxiliares, ya sea pues la tira reactiva, la osmolaridad urinaria, la fracción de excreción de sodio, el sodio urinario y diferentes cocientes, es muy altamente preguntado. Y queda revisado algunas preguntas académicas, de exámenes, pues de acá pueden salir 1001 preguntas de diferente manera. Así que quien no preste atención a esto, es importante tener en cuenta, y ya me había adelantado en los casos de que cuando hay una lesión perarrenal, pues se retiene agua y se retiene sodio, pero sobre todo agua. Por lo tanto, hemos dicho que el sodio urinario es menor a 20, la osmolaridad urinaria está alta porque está la orina concentrada, el FEN está menor a 1%, ¿no? Y la fracción va de la mano, la fracción es de excreción de urea, que es menos del 35%. Ustedes dirán, pero ¿y estos otros cocientes, la creatina sérica y la urinaria, la urea sérica y la urinaria, cómo me voy a acordar? Todas en la prerrenal tienen un valor de mayor. ¿Listo? Todas las variables son en mayor. Y los que ya hemos hecho por deducción, ya hemos dicho que son menores, ¿no? Por el contrario, en las renales, en la lesión parenquimatosa, pues allí hemos dicho que se pierde el control, se pierde sodio, se pierde agua, se pierde proteínas. Por lo tanto, hemos dicho que el FENA, la fracción excreción de urea están altos, ¿no? El sodio urinario está alto, la osmolaridad está más diluida en la orina, menos de 350, y los valores de los cocientes van a ser con el signo menor. ¿Listo? En postrenal ahí hay algunas variaciones, ¿no? que a veces se combinan, ¿no? Pero básicamente lo más preguntado y lo que más tienen que saber básicamente es prerrenal o renal para identificar de acuerdo a estos valores, que es muy preguntado porque pueden guiar en el diagnóstico. Ahora bien, si yo tengo pruebas inmunológicas, estoy sospechando de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCA, ¿no? Estoy sospechando de vasculitis. Ya hemos hablado, vasculitis ya son de pequeño vaso, como las poliangiitis microscópicas,
la poliangiitis granulomatosa o la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, Lex Charles Strauss. Tenemos también el patrón ANCA-C, ya no llamado patrón ANCA-C, ¿verdad? Que tomaba el nombre de un anticuerpo anticitoplasma del núcleo, ¿no? De la célula. Sino más bien va a ser el blanco el anticuerpo para la proteinasa 3. ¿Listo? Ya no es ANCA-C, como ya de repente ustedes lo conocían. Es positivo en el 80% de las poliangiitis granulomatosas, 30% de las microscópicas, 30% de las glomerulonefritis extracapilares idiopáticas pausoinmunes. El patrón ANCA-P tampoco, ya antes era perinuclear, ¿no? Ya ahora es el blanco antimieloperoxidasa, MPO. 50% se van a encontrar en la poliangiitis microscópica, de igual forma 50% glomerulonefritis extracapilar, 35% granulomatosis alérgicas. Y los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, no de cadena simple, no de una sola cadena, sino de doble cadena para lo que es lupus, ¿no? Y también podemos entender el anti-SCL70, antitopoisomerasa 1, y la RNA polimerasa 3 para lo que es esclerosis sistémica. ¿Listo? Esos vamos a solicitar muchas veces y me van a guiar en el diagnóstico. O para el síndrome de Goodpasture, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ahora bien, ¿qué dijimos ante? Ya hemos diagnosticado un AKI. ¿Cuál es la forma de actuar? Ya sabemos que estamos ante un AKI, de acuerdo a la clínica, los antecedentes, ¿no? La creatinina, el volumen urinario, hay que hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Si no, hay con monitoreo, si no lo tiene. Hacer un examen clínico, los exámenes de laboratorio complementarios, hay que estadificarlo, AKI 1, AKI 2, AKI 3. Hay que ver si es que ha disminuido la tasa de filtración glomerular, porque si ha disminuido, ¿no? Ya puedo tener que es una causa prerrenal, una de las etiologías prerrenales, como depresión de volumen, falla cardíaca, vasoconstricción renal. Si no es el caso, pues hay que sospechar de otra causa frecuente. Si no es la prerrenal, será obstructivas. Las obstructivas hay que hacer una ecografía, Urotem, ¿no? La ecografía me puede dar que hay una causa postrenal. Y si no lo es, ya entro a buscar causas menos frecuentes. Las específicas, por ejemplo, sepsis, shock séptico, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, tenemos glomerulonefritis, microangiopatías trombóticas, mielomas, ¿no? Más abajo, pues, no, menos específicas, ahí como dijimos, las causas isquémicas, que muchas veces hay que llegar a hacer una biopsia renal. Una biopsia renal. Pero ¿cuál es el problema? Ahora bien, ya para ir terminando. Los marcadores de injuria renal. Esto es lo ideal tener a la mano, pero muchas veces no están a la mano. Por ejemplo, ¿en qué casos dijimos que antiguamente se utilizaba esta formulita de la estimación de la tasa de filtración glomerular cinética? Pero es un poco complicada de aplicar, hay que tener varias variaciones en el tiempo. Ideal sería tener otros marcadores como la cistatina C, la interleuquina 18, el marcador de daño renal de tipo 1, que es un buen predictor de la mortalidad asociada a lesión renal aguda, ¿no? Entonces muchas veces, como hemos dicho, la creatinina inestable no refleja una tasa de filtración glomerular real, como si podría de alguna forma ser útil en la enfermedad renal crónica. ¿Qué marcadores son útiles? Y esto es importante tener en cuenta. ¿Qué marcadores deberíamos tener para un diagnóstico oportuno en un nivel de atención óptimo? Que muchas veces sí se preguntan en los exámenes porque hay que conocerlos. Porque se van a medir biomarcadores desde la exposición de la noxa. Si esa exposición continúa y se genera ya una lesión, un daño, un insulto, ¿no? Que va a generar ya biomarcadores de daño renal, o si persiste en el tiempo, esto va a generar ya biomarcadores de disfunción. Biomarcadores de exposición o de estrés, tenemos la lipocalina asociada a la metaloproteinasa, ¿no? De inhibidor de tisular tipo 2, la lipocalina también asociada a neutrófilo gelatinasa. Tenemos los de daño, biomarcadores de daño renal, justamente el marcador de daño renal tipo 1, ¿no? Podríamos tener también la proteína asociada a ácido graso de tipo hepático, y los de disfunción, ya si ha mantenido en el tiempo la lesión, cistatina C, la proencefalina. ¿Listo? Eso para conocimiento, básicamente para que tengan una idea de qué biomarcadores podemos tener a la mano hasta la actualidad. Cuando no tengo un diagnóstico claro, se hace una biopsia renal, pero van a encontrar que muchas veces no se atreve ni el nefrólogo ni el cirujano combinado para hacer una biopsia renal. Como sabemos, el riñón es altamente vascularizado. ¿Cuál es el riesgo?
hemorragia. Por lo tanto, muchas veces se difiere o se dilata y se debería hacer, en el mejor de los casos, muchas veces con guía ecográfica, como vemos en la imagen. ¿No? Se tienen que excluir, evidentemente, causas prerrenales y postrenales. ¿No? Si la causa no está clara, hay que evitar los nefrotóxicos, tomar exámenes de orina, exámenes de laboratorio, sobre todo cuando la creatinina esté en aumento, ¿no? Y de repente la tasa de filtración va también disminuyendo. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que ya les mencioné? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Tenemos metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, hematológicas, infecciosas. Como ven aquí, ¿no? Ya los habíamos mencionado. ¿Cuál es la causa más frecuente de las complicaciones que causan mortalidad? Las causas infecciosas. 75% de muertes. La segunda causa, las cardiovasculares. Como tenemos ahí, edema agudo de pulmón, las arritmias, pericarditis, derrames pericárdicos, ¿no? La hipertensión, en fin. Y tenemos muchas otras. De las infecciosas hay que recordar la sepsis, las neumonías, las infecciones del tracto urinario, que pueden conllevar a una sepsis también, ¿no? Un shock séptico. Ahora bien, en el manejo, son en sí 5 pilares en el manejo que hay que tener en cuenta y saberlo manejar. El manejo hemodinámico, evitar nefrotóxicos, tratar la causa, la dieta y la terapia sustitutiva renal. Si hablo de manejo hemodinámico, cristaloides, evidentemente para la causa prerrenal y muchas de las causas intrínsecas también vamos a dar cristaloides, siempre cuidando la sobrecarga de volumen, buscando muchas veces los balances que no sean muy positivos, sino balances negativos o neutros, ¿ok? Balances hídricos, hidroelectrolíticos. Vasopresores, ya sabemos si es un shock séptico, tenemos que usarlos, buscando una PA más de 65. Cuidado con la sobrecarga hídrica, los diuréticos de asa, siempre y cuando sean, por ejemplo, furosemida, torasemida, cuando tengamos sobrecarga hídrica, o que si queremos hacer test de prueba de estrés de la furosemida, tenemos que dar bolos de líquidos previamente para poder utilizar este test, no en prerrenales, porque ya sabemos que agrava el cuadro. La dieta, esto siempre es muy preguntado, ¿qué tipo de dieta va a recibir un paciente renal agudo? Un paciente renal agudo que está sometido a hemodiálisis, pacientes críticos, se le va a dar mayor de su aporte proteico, 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. Si el paciente es renal o no está en hemodiálisis, se le da estándar, la dieta habitual, 0.8 a 1.2 gramos por kilo día. Cuidado, ¿ah? El potasio. Pacientes renales hay que tener cuidado del potasio que no supere 2 gramos por día. La glicemia hay que controlar a 140 a 180. El sodio, diferente al cloruro de sodio. El sodio entre 1 y 2 gramos por día. Y la nutrición enteral sí se tiene que dar a un paciente, ya sea por vía oral, ya sea por vía sonda nasogástrica, o en muchos casos, nutrición parenteral, ¿no? Pero el paciente tiene que alimentarse, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias de dejar en ayuno prolongado, ¿no? Y eso lo vamos a ver también esta semana, lo que ya han visto en las pancreatitis agudas, que sucede con el ayuno prolongado. Evitar nefrotóxicos, aminoglucósidos, la anfotericina B, la hidratación previa e infusiones prolongadas. Los contrastes, cuidado con los contrastes. Es mayor riesgo si la tasa ya es menor de 30 o tiene una lesión renal aguda, evitar los AINES. Hay que dar hidratación previa a un contraste. Si le van a hacer una tomografía con contraste, hay que darle hidratación 1 mililitro kilo, ¿no? El novedoso 2 horas antes y 2 horas después. No hay evidencia hasta la actualidad de la utilidad de la acetilcisteína, que es el antídoto para las intoxicaciones por paracetamol. No lo hay. No hay ni tampoco para el bicarbonato, las estatinas o diuréticos que pueden mejorar o disminuir la tasa de aumentar la tasa de filtración o disminuir la lesión renal aguda. Hay que dar la mínima dosis efectiva del contraste y se utilizan contrastes de baja osmolaridad o de osmolaridad, isosmolaridad para el contraste, no alta osmolaridad, porque son los que generan el daño renal, ¿ya? Ahora bien, la causa. En prerrenal, la hidratación. En renal, evitar nefrotóxicos, buscar causas autoinmunes, como ya hemos hablado. Hay un buen número de enfermedades autoinmunes en las causas intrínsecas. Controlar la presión arterial. La hemodiálisis, si hay una toxina que puede ser potencialmente dializable. Un recambio plasmático en la púrpura trombocitopénica trombótica. Y en la postrenal hay que buscar resolver la obstrucción urinaria, litotripsia, cuando hablamos de cálculos grandes, más de 2 centímetros, ¿no? O 20 milímetros. Son cálculos que hasta ese tamaño se pueden resolver por litotripsia extracorpórea, onda de choque. Pero si no, más allá, se tiene que hacer unas litotripsia con láser, nefrolitotomías, ¿no? En fin, eso en el manejo. Ahora bien,
Esto también es muy importante, preguntado. Tratamiento renal sustitutivo. Ya sabemos, alguien me preguntó, doctor, ¿qué se llama tratamiento renal sustitutivo, terapia de reemplazo renal? ¿A qué se refiere? Ya hemos dicho, a los diferentes métodos de diálisis, sea de diálisis peritoneal, hemodiálisis intermitente, técnicas de depuración continuas, ¿no? Lo que queremos es que dar un artificio, ¿no?, de eliminación de las sustancias, ¿no?, que se han eliminado del cuerpo para que pueda no generar acúmulo de ellas, como los fosfatos, el potasio, en fin, que pueden generar descompensaciones en el paciente. La hipercalemia. ¿En qué casos voy a someter a un paciente con emergencia o urgencia dialítica? Le voy a dar terapia de reemplazo renal urgente o de emergencia. Si tiene el paciente una hipercalemia que no responde a la terapia médica, que ya hemos revisado hasta el cansancio, el tratamiento y el manejo de las hipercalemias, pero en este caso no responde y el potasio sigue siendo alto, mayor a 6.5 miliequivalentes por litro, casos de acidosis metabólica severa, pH menor a 7.2, sobrecarga hídrica, el paciente está además en acidosis y además está en oligoanuria, ¿no? Hay sobrecarga de fluidos refractaria a diuréticos, sobre todo los de ASA, que son potentes, de repente con diuréticos tipo furosemida, toracemida en grandes dosis, signos de uremia, la uremia más de 200, con pericarditis, neuropatía urémica, encefalopatías, ¿no? Y si no está ninguno presente, pues se tiene que manejar individualmente y hay que descontinuar la hemodiálisis si se recupera la diuresis o si la tasa de filtración ya está en aumento más de 20. ¿Listo? Bien, hasta aquí hemos llegado y solamente para la pregunta para los que han estado atentos y despiertos hasta este punto. Paciente de diagnóstico de injuria renal aguda con creatinina de 4, oligoanúrico, el FeNA en 2%. ¿Cuál de las siguientes es una indicación inmediata de hemodiálisis de urgencia? Sodio urinario menor a 125, creatinina plasmática mayor a 66.5 miligramos por decilitro, hipercalemia de 6.5 miligramos por litro, diuresis de 500 mililitros por día o edema agudo de pulmón. A ver, me levantó aquí, ya. A ver, Ya, en ese orden. Justificando, para empezar, como siempre hacemos, diagnóstico correcto, terapéutica acertada. Ya, diagnóstico de injuria renal aguda en estadio 3. ¿Qué justifica que es una lesión renal aguda estadio 3, ¿no? La creatinina de más de 4 miligramos por decilitro. Ya, cuando hablamos de un AQI 3. Una AQI 3 es la creatinina sérica elevada de más de 3 o en 3 veces su valor o en 4 miligramos por decilitro. Ok. Y la orina que esté oligonúrico o anúrico, que sería en menos de 0,3, ml4 o anúrico en más de 2. ¿Más de 2? ¿Qué? Más de 12 horas. Y ya. Más 12 y 24. Sí. Ya, ¿puede variar eso? Sí, ya. Porque está haciendo la mezcla. Oligoanuria. Ok. Ahora, según la FeNA, sería renal, porque cuando es menor al 1% es prerrenal. Ya, pero puede haber falsos positivos, ¿no? Claro, sí. Hay que tener cuidado, porque algunos se obsesionan con el FeNA. Ven FeNA y marcan ya similar lo demás. Cuidado, Sí, hay falsos positivos. Entonces, un FeNA, ¿cuánto es para considerarlo de tipo renal o intrínseco? El más de 1%. Más de 1%. Entonces, para ti es una lesión renal, aquí 3, de tipo, o en la clasificación es intrínseca, renal. renal o intrínseca. ¿Ok? Ah, Lo vamos a realizar. Probablemente como no orina este paciente, la creatinina está en ascenso, pues debe tener alguno de estos criterios. ¿Cuál es para ti el urgente o de emergencia que reciba terapia sustitutiva renal? si tuviera que elegir, sería la hipercalemia de 6.5. ¿Ya? Para una hemodiálisis de urgencia como tal. Hemodiálisis de urgencia. ¿Quién me levantó la mano allí? ¿Estamos de acuerdo? Compañero dice hipercalemia 6.5. Con edema principalmente. El edema es mi otra opción. Hipercalemia. Correcto. Allá me levantó la mano. O edema. Es de urgencia. Claro, sí, entonces ¿Por qué? es situación que me la vida. ¿Por qué el edema agudo del pulmón? Y mejor, ¿por qué descartamos las anteriores? La hipercalemia, ¿por qué no? Hipercalemia 6.5 miliequivalentes Es una indicación. por litro. Pero no inmediata. Esa es la pregunta. ¿Lo dializo con hipercalemia 6.5 o no? Mayor. Pero hay un dato más importante. ¿Cuál? ¿Cuál? Situaciones con Lo acabo de pasar, ¿ah?
la diapositiva que está fresca, ¿no? O sea, ni siquiera ya ha pasado media hora. Los que recién el tratamiento. A ver, vamos a aclarar. A ver, Acumulación de fluidos. ¿cuál? ¿Por qué no lo dializo con algún dato importante como es hipercalemia 6.5? Ya, oligonórico y está acumulando fluidos. Hay otros tratamientos Para. la hipercalemia antes de la diálisis. ¿Ya? ¿Cómo qué? Por ejemplo. Como gluconato de calcio. O sea, no le hemos dado otros tratamientos médicos para la hipercalemia, como gluconato de calcio, como qué más? Insulina, soluciones polarizantes, otra, inhaladores, correcto. Y tenemos otras opciones. Y por lo tanto, el dato importante es que sea refractaria a tratamientos. Ojo ahí, ¿eh? Por lo tanto, esa alternativa no es la incorrecta. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿Por qué ese edema agudo de pulmón? Acumulación de fluidos, refractaria al tratamiento. Sobrecarga hídrica o de volumen. Y por lo tanto, ¿qué, aparte de la diálisis, qué podríamos irle dando a este paciente? Diuréticos. ¿Qué diuréticos? Semilla, semilla. Es un diurético de Asa. asa de G. Correcto. Listo, que quede claro. Esta es una pregunta que es muchas veces preguntada. Y no se extrañe que venga nuevamente. ¿Listo?